fe. ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para agradar a Dios lo único que se necesita es fe. ¿Pero qué fe? No una fe fingida como dice la Escritura, sino una fe totalmente genuina. Pero ¿cómo nosotros podemos tener una fe genuina? El mismo Hebreo 11 dice la certeza. Esta palabra certeza significa conocer. Y cuando vemos dice la convicción de lo que no se ve. Esta palabra convicción me da un significado poderoso, lo cual me da a entender que es firmeza. O sea, no podemos tener firmeza si no hay un conocer. ¿Pero un conocer a qué? Conocer a Dios. Es por eso que cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, entendemos que todo el personaje que está allí incluido en ese capítulo fueron personas que creyeron en el Señor, pero era porque lo habían conocido vivencialmente en sus vidas. Y por eso es que el mismo Job pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque su fe se había aumentado en Dios. Había entendido quién era Dios. ¿Y qué quiere Dios en nuestra vida? Que le podamos conocer. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Lo podemos conocer a través de sus atributos. Y los atributos nos ayudan a nosotros en medio del proceso. Número 1, Dios es soberano. Número 2, Dios es omnipotente. Número 3, Dios es omnipresente. Y Dios es omnisciente como número 4. Estos son atributos incomunicables, pero van uno con la otra. ¿Por qué? Ven ustedes. La palabra omnisciente es que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Tiene que ver con la omnisapiencia de Dios. Pero también la omnipresencia es que Dios está en todo lugar. Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Dios es soberano, Dios hace como Él quiere, donde quiere y como Él quiere. Pero vean ustedes ahora, Dios no puede saberlo todo si Él no está en todo lugar. Él no puede estar en todo lugar si Él no es todopoderoso. Y Él no puede ser todopoderoso si Él no es un Dios soberano y no hace realmente como Él quiere. ¿Qué acontece? Que cuando conocemos a Dios, en nuestro pensamiento quiere anidarse quizás una palabra o algo que quizás me pudieron decir y hacerme sentir mal y pensar en contra de alguien. Es ahí donde yo digo, pero Dios conoce mi pensamiento. Pero también, si usted quizás quiere pecar y se quiere esconder, el asunto es que Dios está en todo lugar y te puede ver. Cuando te falta fe y Dios Todopoderoso te dice, yo soy omnipotente, yo todo lo puedo. Quizá a lo mejor estás en un lugar y tú dices, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me envió? Es ahí donde Dios te dice, yo te envié porque yo hago como quiero, donde quiero y donde quiero. Una fe firme es aquella fe que no se doblega ante ninguna circunstancia. Marcos capítulo 4, versículo 35, dice la Escritura que al llegar la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero el asunto es que cuando están en la barca y se encuentran en aquel lugar, en aquel mar, en las profundidades, se levanta una tempestad terrible donde las olas se metían dentro de aquella barca. ¿Qué estaba sucediendo allí? Ellos comenzaron a sentirse quizás confrontados porque ellos pensaron, vamos a morir en este lugar, hasta aquí llegamos nosotros. El asunto es que cuando van a buscar a Jesús, el que les dijo que se metieran en la barca estaba totalmente dormido, estaba descansando en aquel lugar. La pregunta es, ¿cómo puede alguien dormir en medio de una tempestad, en medio de algo tan tremendo que quizás podría matarlos a todos? Porque era una tormenta devastadora en ese lugar. El asunto es que cuando van a despertarlo, Jesús se levanta de aquel lugar, alza sus manos, el mar se calla, el viento se queda totalmente tranquilo, pero Jesús usa una palabra y le dice al viento, te reprendo. Y la palabra reprender allí no tiene el mismo significado como en otras partes. ¿Por qué? Porque la palabra reprender allí significa poner bozal. La pregunta, ¿cómo tú le puedes poner bozal a algo que tú no ves? El bozal se lo ponemos nosotros ¿a qué? Se lo ponemos quizás a una bestia indomable, a un caballo, a un perro. Se lo ponemos a un animal que no podemos dominar. Pero Jesús le estaba poniendo bozal a lo que no se veía. Es allí donde Jesús le estaba dando a entender a ellos su majestad, su poder, para que ellos pudieran conocer al Dios que pasa por encima de todas las cosas. Hay un Dios que pasa por encima de tu circunstancia. Hay un Dios que pasa por encima de tu debilidad. Hay un Dios que pasa por encima de tu dolor, de tu tristeza. Ellos pensaban que iban a morir, pero cuando Jesús alza sus manos, todo queda totalmente tranquilo, queda totalmente reposado. Ellos se sorprenden, pero Jesús les reprochó la fe. ¿Por qué Jesús le reprochó la fe a los discípulos cuando estaban en la barca?
Les reprochó la fe tan sencillo. ¿Por qué? Porque Él les dio una palabra. Y cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Porque Él no pasa por encima de lo que Él dijo. Es por eso que cuando usted escudriña en las Escrituras se da cuenta que Jesús es el verbo hecho carne. Y cuando Él habla esa palabra, Él se compromete con Él mismo en cumplir esa palabra. ¿Qué pasó allí? Le reprochó la fe. ¿Pero por qué se le reprochó? Porque Jesús en el principio, antes de entrar en la barca, le dijo: pasemos al otro lado. El asunto es que si el Señor te dijo que vas a pasar hasta aquel lugar, que vas a llegar hasta tu meta, vas a llegar hasta aquel sueño que Dios puso en tu corazón, es porque lo vas a hacer, vas a llegar. Hay gente que a veces se desanima a pesar de todas las palabras que Dios ha dado a su vida. Quizás Dios habló con respecto a tu matrimonio, quizás a lo mejor Dios habló con respecto quizás a tus hijos, habló quizás con respecto al ministerio, a tu trabajo, tu empresa, y a veces el enemigo a veces trae como duda a tu vida y tú comienzas como a perturbarte, pero el Señor te dijo: yo te di la palabra, esa palabra se ha de cumplir. Pero si Él te dio esa palabra, ¿por qué temes? Solamente cree.